Hola, hoy vamos a reseñar un libro que tiene mucho que ver con lo que ocurrió ahora, la operación militar anunciada por Putin en el territorio ucraniano. El libro se llama The Real Revolution in Military Affairs de Andrei Martyanov, un ruso soviético nacido en los 60 en Bakú, ex oficial de la Marina Soviética que ahora vive en los Estados Unidos y escribe sobre cuestiones militares. Su libro anterior también parece ser bastante bueno, no lo he leído, pero lo voy a buscar. Se llama Losing Military Supremacy, The Myopia of American Strategic Planning. Perdiendo la supremacía militar, la miopía de la planeación estratégica americana. Ambos libros tienen que ver con el empuje o la subida de potencias paralelas como China y principalmente Rusia en detrimento de Estados Unidos. El autor argumenta que este declive se debe a, entre otras cosas, pero principalmente la incapacidad de los líderes políticos norteamericanos, sus analistas y sus expertos de evolucionar adecuadamente la técnica militar, porque dice él, tienen un perfil más académico que militar, que castrense. Esto lo pone él en el contexto en el que, terminada la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses asumen erróneamente que la guerra la ganaron ellos y sacan conclusiones erróneas de este modo de ver la guerra, y eso los lleva, por supuesto, a resultados mediocres en sus campañas militares posteriores, como fue el caso de Vietnam, más recientemente Irak, Afganistán, pero parcialmente pudiéramos decir también en el caso de Corea. El autor piensa o considera que Estados Unidos y su clase política especialista en la materia han caído en la errónea falacia de la mencionada o llamada trampa de Teucídides. Y Teucídides era un político, filósofo en la antigua Grecia que decía que, o argumentaba en los tiempos de la guerra del Peloponeso, que el ascenso económico y militar de Atenas terminaría irremediablemente en una guerra con Esparta por no poder convivir dos superpotencias en el mismo tiempo y espacio. Pero el autor Martynov argumenta que las guerras son principalmente y por su naturaleza únicas en su tiempo y en su espacio. Y al igual que Atenas no puede compararse en su totalidad con la realidad, el hecho de que las armas nucleares existan en nuestra época también hace incomparable totalmente esta parábola, porque ningún poder supremo pudiese impedir la subida de otro poder que también cuenta con armas nucleares y que tiene la capacidad para destruir a la otra potencia. Eh, entonces, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, asumen que su supremacía se basa en dos factores principalmente: su hegemonía en tecnología aérea, bombarderos, jets cazas combate, drones, etcétera, y la segunda y más importante, o más, más anclada en la psique norteamericana castrense, es la capacidad o la propiedad de más portaaviones que cualquier otra potencia, incluida combinados. Esto los ha llevado a llevar varios descalabros, pero sobre todo a quedarse atrás en esa carrera armamentista. Lo que me gusta también del autor es que trabaja mucho las matemáticas, las ecuaciones sobre las probabilidades de victoria en un ataque, en una acción, pero aparte se mete en el presupuesto, y eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando vemos el presupuesto militar anual de los Estados Unidos, vemos que está aquí, y los otros presupuestos combinados de las 5 potencias que le siguen, Rusia, China, Francia, Inglaterra quizá, ni siquiera llegan a la mitad de lo que gasta Estados Unidos al año, y eso nos hace asumir que proporcionalmente estamos hablando de un poderío militar 5 o 6 veces más grande que cualquier otro de los otros países combinados, cuando esto en realidad no es cierto. ¿Por qué? El autor nos explica, y tiene más sentido ahora que lo menciona y que lo leo,
que el propio sistema económico norteamericano tiene sus debilidades inéditas a él. ¿Cómo? El sistema capitalista neoliberal salvaje que existe en Estados Unidos le obliga al gobierno estadounidense a adquirir la casi gran mayoría de sus armamentos a compañías privadas, que como sabemos en México, y es es una experiencia que tenemos muy desagradable con el neoliberalismo, suelen tender a inflar los precios de sus ventas al Estado, como lo hacían en el término de los neoliberales en México, y luego entonces, a diferencia de Rusia o de China, que adquieren la mayoría de sus productos militares a través de empresas estatales, el material bélico que adquiere Estados Unidos le cuesta mucho, mucho más caro por el mismo material que adquiere la Federación Rusia o China. Por así decirlo, un tanque Armata de fabricación estatal rusa o con mayoría de componentes de fabricación estatal es infinitamente veces más barato que un tanque Abrams que tiene casi las mismas capacidades, el cual es fabricado casi en su mayoría por componentes fabricados por industria privada en Estados Unidos. Esa es la gran diferencia de la que no nos podemos fiar cuando hablamos de presupuestos como un bélicos en el desarrollo y producción de armas como una medida para saber quién es más poderoso y quién no. Es por eso que tenemos que ver en qué se aplica este presupuesto. Y es ahí donde se da esta gran revolución militar de la que habla Martianov. Martianov nos dice que Rusia se ha concentrado en esos puntos donde ellos presumen la paridad armamentista vuelve a tener no solo horizontalidad, sino supremacía rusa en esos aspectos. ¿Dónde están? Uno, defensa antiaérea con los nuevos sistemas S-400, S-500 con un rango de acción increíblemente largo que cierran el espacio aéreo a la poderosa Fuerza Aérea Norteamericana, y por otro lado, y más importante, el desarrollo y producción de armas hipersónicas. Estamos hablando del el misil balístico Zircon, con una velocidad hipersónica de 10 veces la velocidad del sonido y un alcance de 1000 kilómetros de distancia, y el Kinzhal, que es el doble. Estamos hablando de 20 veces la velocidad del sonido y 2000 kilómetros de alcance. Aparte, con una trayectoria cambiante que se autocorrige al aproximarse a su objetivo. Esto implica el fin de la era de los portaaviones como fuerza insignia de la Armada norteamericana. Los portaaviones pueden ser ubicados y destruidos a más de 2000 kilómetros de distancia, dejándolos fuera del alcance a estos misiles o a los sistemas que lanzan estos misiles, fuera del alcance de cualquier avión que puedan portar estos portaaviones. Así que la fuerza insignia de los Estados Unidos con esto queda completamente obsoleta, al menos en un enfrentamiento directo con Rusia, y le cierra toda posibilidad a los Estados Unidos de aplicar estrategias de armas combinadas en las cercanías de la frontera de la Federación Rusa, entendiendo también Ucrania en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alcance de estas armas impediría la concentración previa de tropas para llevarlas al teatro bélico. Para darles un ejemplo, cuando la primera tormenta del desierto, los Estados Unidos tardaron meses y meses en reunir y concentrar tropas en territorio saudí para luego marchar a Kuwait, liberarlo y entrar a Irak. Esto sería imposible en la lógica moderna con Rusia teniendo estas armas, porque la sola concentración de tropas en las cercanías, no digamos en las cercanías, inclusive en Berlín, en otros países más alejados, en otras ciudades más alejadas, sería un blanco para los misiles de largo alcance ruso. No solo ellos, sino también los centros de comando, los centros
de comunicaciones, de los cuarteles, de los cuarteles generales de la OTAN. Entonces, esto hace completamente inoperante cualquier reacción que tuviera o que quisiera presentar la OTAN en ese caso. Estamos hablando de armas convencionales, no nucleares, o sea, que ni siquiera cabría el peligro de que si Rusia utilizase esas armas, debería de haber, como lógica, una reacción no nuclear. Entonces, esto le da un abanico de opciones a Rusia mucho más grande para inhibir cualquier respuesta armada de la OTAN, y es por eso que estamos viendo que están hablando solamente de sanciones, de apoyar al gobierno ucraniano, etcétera, pero nadie se está comprometiendo militarmente con ellos, en apoyo directo y menos con tropas en el terreno. También, ¿qué implica este avance? Implica que el mito de la retaguardia segura se derrumba, ¿no? Este mito de que los Estados Unidos pueden llevar a cabo una acción militar contra Rusia o contra China, o los aliados de la OTAN, como Alemania, Gran Bretaña, Francia, pueden implicarse en una guerra contra ellos, teniendo la seguridad de que sus capitales, de que sus puntos industriales, aeropuertos y logísticos no pueden ser golpeados por Rusia porque están fuera de su alcance. Esto se acaba de terminar, ¿no? Con estas nuevas armas. Ahora todo tiene más sentido cuando vemos entonces la crisis de Ucrania. Me gusta que el autor al final toma literalmente la conceptualización de Lenin sobre el imperialismo para decir y afirmar como Lenin que Estados Unidos es una potencia imperialista y que sus satélites son básicamente los países que conforman la OTAN. Después de esto, el autor cae lamentablemente en esa ideología medio ecléctica y sincrética de lo que autores rusófilos y nacionalistas casi ortodoxistas, diría yo, eurasiáticos como Dugin, han estado pregonando por ahí una suerte de nacional-bolchevismo, los famosos Nazbols, un poco de nacionalismo ruso con... bueno, ahí un poco se desvía del camino el autor, pero eso no le quita el gran mérito de hacer un análisis serio desde la perspectiva militar de lo que significa la guerra moderna y de lo que también ya no significa la guerra moderna. Estamos hablando de la nueva época en que no solo las grandes potencias como Rusia, China, Estados Unidos, sino también las medianas, India y otros, tienen capacidad de derribar satélites que vuelen a baja órbita. Esto pone, obviamente, en entredicho toda esta verborrea de las armas inteligentes, guiadas por sistemas de posicionamiento global como el GPS, etcétera. No estamos hablando de una guerra al estilo de Terminator con androides caminando en metralletas, por supuesto, pero vaya que estamos ante un salto de revolución en asuntos militares cuando hablamos de las armas hipersónicas que, por cierto, Estados Unidos no tiene y no tienen defensa práctica al día de hoy, ni la tendrán en unos buenos años, y es por eso también que siento yo que los rusos han decidido actuar en estos momentos antes de que ese breve espacio de tiempo en el que ellos tienen esta ventaja vaya a ser cerrada una vez que irremediablemente los norteamericanos también tengan su propio programa exitoso de armas hipersónicas o encuentren la manera de contrarrestar de manera electrónica o física los misiles balísticos de velocidad hipersónica, que considero va a ser un buen tiempo de aquí a que pase, pero según el autor, y muy probablemente estamos ante una revolución en asuntos militares que los Estados Unidos pues van a tener que aceptar y que lo sabían desde antes según el autor, pero que no podían, no podían hacerlo público o aceptarlo públicamente porque eso precisamente hubiera representado el dar por hecho el término de esa hegemonía militar de la que han disfrutado y con la que han blufeado al mundo durante los últimos 10 años y por la misma que hemos visto esos descalabros militares en Irak y en Afganistán, y es la misma razón por la cual vimos los éxitos de las tropas o de las fuerzas especiales rusas en Siria y lo vimos resistiendo en el Donbass con alrededor de 8 años y ahora probablemente veamos otros éxitos del ejército ruso en Ucrania.
Bueno, sin nada, yo dejo aquí entonces el enlace para a los que quieran adquirir el libro, está en Amazon, dejo otra vez mi enlace para mi canal de YouTube, estaré comentando más sobre esto, si tienen si tienen propuestas de libros que deba reseñar, háganme saber y espero les guste, nos vemos pronto, hasta luego.